Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, verles. ¿Cómo son estas cosas? Uno no viene nunca o viene a menudo. Ya lo siento por ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis capítulo 11. Para los que leen la palabra del Señor a menudo sabrán que un mismo texto que uno ha leído 50 veces, la vez 51 le da algo nuevo. Si uno busca y tiene deseo de buscar algo más del Señor y no solamente muchas veces conformarnos con lo que ya sabemos, como que una historia habla de una cosa y ya está, de esa cosa habla y no habla de más. Pero si uno tiene el deseo de verdad de aprender y de buscar del Señor, cada historia puede hablarte de muchas cosas. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Pero por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios mío, en esta mañana queremos y necesitamos escuchar tu palabra, tu guía, tu dirección, saber qué es lo que tienes para nuestras vidas y qué es lo que tú quieres para nosotros, Dios mío. Saber y entender a través de tu palabra qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú quieres hablarnos y cómo tú quieres hoy enseñarnos algo nuevo o algo que hemos olvidado o algo que necesitamos recordar, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Esta historia es muy conocida, seguro hasta los incrédulos conocen de la historia de la Torre de Babel. Y después de leerla y analizarla, Dios me dio una idea que todavía no la había tomado así, porque uno se centra más en la propia torre, en la propia historia. Y el verso 7 dice: ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. La torre tenía la idea de llegar hasta el cielo para retar a Dios, o como para demostrar la grandeza del hombre, para acercarse a esa magnificencia de Dios, y tenía un componente de reto, de desafío hacia Dios. Dice unos versículos antes, que el versículo 10:8, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso de la tierra, el primero poderoso en plan negativo, vigoroso cazador delante de Jehová, y comenzó su reinado con Babel. Así que tiene la idea de Nimrod, que era como una especie de anticristo, y de ahí nace la historia de la Torre de Babel. Y después de todo eso, dice el verso 7, que Dios los vio, dice el verso 6, y aquí es un pueblo, todos tienen ánimo, todos tienen una misma unidad. Y muchas veces podríamos haber pensado: y vino Dios y los destruyó. Pero Dios dice que los esparció, les dio una lengua diferente, de tal manera que los confundió, y los esparció Jehová por toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. No sé qué hubieras hecho tú, pero a veces hemos visto en la historia de la Biblia como Dios viene y destruye algo, Dios mata a alguien, Dios quita algo. Pero una vez más, Dios hace algo que es un principio espiritual de Dios, que es que aplica misericordia antes que el juicio. ¿Ven? Aplicar la misericordia antes que aplicar un juicio de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Así que uno, con ese texto, con ese baremo, iría a aplicar la muerte directamente. Créeme que entonces no quedaríamos ninguno.
porque si aplicamos la paga del pecado es muerte, no queda ninguno. Pero antes de llegar a eso, antes de llegar a esa situación, Dios hace algo que es característico de Dios y que en esta mañana deberíamos de introducir en nuestra mente o en nuestro corazón si no lo tenemos, que es que Dios busca aplicar misericordia antes que juicio. Y no te voy a preguntar si lo has vivido en tu vida, porque no hace falta decir, y Dios les dijo a cada uno de ellos que les iba a aplicar por esta vez misericordia antes que juicio, simplemente lo hizo. Y Dios ha aplicado en tu vida y en mi vida muchas veces misericordia antes que juicio. Si miras toda tu vida, seguro que hay muchas cosas de las que sería mejor no hablar, porque igual no saldríamos muy bien parados, y a pesar de todo eso, Dios aplicó misericordia antes que juicio. ¿Amén? ¿Te ha pasado? Y muchas veces no eres consciente de que Dios aplicó misericordia antes que juicio. En esta historia no sé si eran conscientes, solo se vieron confundidos unos con otros y no sabían, pero no significa que Dios no lo aplicase. Es un principio bíblico maravilloso de Dios, que aplica la misericordia antes que llegar a aplicar un juicio. ¿Y qué es la misericordia? Según la Academia, la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas, o es un atributo de Dios que perdona pecados y atiende a la miseria de sus criaturas. Si lo ponemos en un contexto más cercano, sería que antes de darme la paga de mi pecado, Dios vuelve a darme una oportunidad más. Es como una oportunidad más cuando ya no la merezco. Si has jugado a los videojuegos, es cuando se ha acabado el juego, sale una vida extra. No toca, pero Dios en su generosidad lo hace. No en su negligencia, sino en su generosidad. A veces confundimos la bondad de Dios como que si fuera un Dios permisivo. Y Dios no es un Dios permisivo, es un Dios misericordioso, que es diferente. No es lo mismo permisividad que misericordia. Es como todos estamos conscientes de que eso es un pecado, pero aún así, en lugar de aplicarte la paga de ese pecado, te voy a aplicar una oportunidad más. Para ver si en esa nueva oportunidad aprendiste del error y tienes el deseo de cambio. Y Dios espera una vez más para ver si eso ocurre. Aplicar el perdón, cuando en realidad lo que toca es aplicar un castigo. Números capítulo 14, verso 18, dice un verso. Números capítulo 14, verso 18 dice que Jehová es tardo para la ira, no que no la tenga. No confundamos el que sea tardo con que no exista la ira. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. A veces esta tardanza para la ira y esta misericordia nos lleva a equivocarnos y a decir, bueno, puedo pecar una vez más porque Dios todavía no aplica el castigo. Pero uno no sabe llevar la medida ni el contador de cuándo Dios aplicará ese castigo. No vaya a ser que por ese deseo de pecar, pequemos una vez más, esperando la misericordia, y la misericordia luego acaba por no llegar. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable. Por eso te decía que Dios, no confundamos la misericordia de Dios con la permisividad. Somos ser permisivos hacia nosotros, pero Dios no es que sea permisivo, Dios es misericordia, que aplica amor antes de aplicar el juicio. Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta las terceras y cuartas generaciones. Y fíjate si funciona la misericordia de Dios. Te digo tantas veces que ni siquiera uno puede llegar muchas veces a saberla, que me gustaría llevarte a Ezequiel capítulo 22, verso 29. ¿Lo tienen ahí? ¿Están ustedes? ¿Vinieron? Ezequiel capítulo 22, verso 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, el extranjero oprimía sin derecho.
Y dice el Señor, busqué entre ellos hombre, al menos uno, solo uno, que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Es decir, misericordia antes que tener que aplicar el juicio. Busqué entre todos ellos uno que hiciese vallado, uno solo, una sola persona, un solo hombre, para poder aplicar la misericordia a todos en lugar de tener que aplicarles el juicio. Este es Jehová. Buscaba uno solo. Qué triste que al final muchas veces ni siquiera hay uno solo. Todos conocen la historia de los panes y los peces. ¿Cuántos pusieron lo suyo a disposición? Uno. Solamente uno. Y dice que había allí miles de personas. Uno solo. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí. Alguien que se pusiese entre Dios y los hombres para que aun menos por uno Dios aplicase la misericordia antes que el juicio. Lo merecido era el juicio, pero Dios buscaba al menos uno. Se pusiese en ese medio, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y lo encontró? Y no lo oye. Pero no estaba en el ánimo de Dios destruir, sino aplicar una vez más misericordia antes que juicio. Y muchas veces lo que falta es ese intercesor o intercesora que se pone entre el hombre o la mujer, la persona y Dios, a favor de la persona, clamando a Dios, para que Dios pueda aplicar una vez más misericordia antes que juicio. Por tanto, dice el verso, derramé sobre ellos mi ira. Por eso te decía antes, que sea tardo para la ira no significa que no pueda venir la ira. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Así que recogieron lo que habían sembrado, pero con uno que hubiese estado, con un Abraham que pidiese a Dios por Lot, que si había 50 justos, 40 justos, 30 justos, 20 justos, 10 justos, quizá Abraham pensó que al menos habría 10 allí, pero tampoco había 10. Puedes leer la historia en Génesis capítulo 18 y Génesis capítulo 19. Abraham se puso a interceder por los justos de Sodoma y Gomorra, pero no había ni siquiera 10. Había uno intercediendo para que Dios aplicase misericordia antes que juicio. Y muchas veces no lo sabemos, pero alguien ora por ti y por mí, para que Dios nos aplique su bendición, su amor y su misericordia antes que el juicio por aquellas cosas que nosotros llevamos a cabo. Y que deberíamos recibir la paga de nuestro pecado, pero alguien se pone en medio entre nosotros y Dios. ¿Qué tal si en vez de ser los del final fuéramos los de en medio, que pedimos a Dios misericordia por otros, para que Dios aplique misericordia a otros en lugar de juicio? Por eso dice Lucas capítulo 6, verso 36, perdón. Señor, aplica misericordia al del móvil, para no aplicarle yo el juicio. Lucas capítulo 6, verso 36. Dice, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, porque no te vengo a hablar como si tú deberías de ser el del final, al que alguien necesita ponerse en medio, sino el que tú y yo seamos los de en medio para que Dios aplique misericordia antes que el juicio. ¿O preferimos ser el del final que sigue pecando y necesita que alguien se ponga en medio? Deberíamos de dar un paso desde el final hasta el medio para ser aquellos que oran e interceden por otros para que Dios siga aplicando misericordia para otros. Pero no los que siguen pecando, sino los que ya han dejado de pecar y buscan delante de Dios. ¿Está conmigo? Así que tenemos que ser una réplica de Dios. Y Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y me pregunto entonces, ¿y cómo somos tú y yo? ¿Somos el que se pone en medio o somos el que sigue pecando todavía? ¿Somos el que aplica misericordia en función de quién es el del final? ¿O no solamente no le aplicamos misericordia, sino que le aplicamos juicio?
¿Tú y yo aplicamos misericordia o aplicamos juicio? Pregúntate esta mañana. Sabemos que Dios busca la misericordia antes del juicio, pero tú y yo buscamos el juicio antes de la misericordia. Cuando miramos una vida vamos a juzgarla en lugar de amarla. Por ahí me dicen un sí, bien, gracias por la sinceridad. ¿Aplicamos eso que recibimos? Porque el verso dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Hemos recibido esa misericordia de Dios y la seguiremos recibiendo seguramente durante no sé cuánto tiempo, porque también puede recibir la ira, pero... ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Replicamos la misericordia? ¿O tantas veces recibimos misericordia y aplicamos juicio? Sé que muchas veces hemos avanzado en parte, por lo menos en el ministerio, a pesar de alguien que ha hecho daño, volvemos a abrirle la puerta para que pueda volver a entrar. Pero muchas veces también hemos aprendido en parte cosas y en parte nos queda todavía por aprender. Si volvemos a la historia de Babel, iban a ir para enfrentarse contra Dios o iban para desafiar a Dios, y a pesar de que iban directamente contra Él o buscando algo contra Él, Dios les aplicó una medida que aplicaba misericordia. ¿Cuántas veces aplicamos nosotros misericordia antes que juicio? Porque sé cómo es Dios, y lo hemos visto, pero ¿cómo soy yo? ¿Aplico misericordia o aplico juicio? A veces aplicamos un juicio muy rápido a otros. La Biblia nos enseña, sobre todo con los débiles, soportar a los débiles, ¿verdad? Ayudar a los débiles. Y tal vez hemos dejado algún tipo de pecado ya atrás y ya nos creemos ya muy avanzados en el Señor y nos olvidamos de cuando nosotros teníamos ese tipo de debilidades y aplicamos el juicio antes que la misericordia. Recibo misericordia, pero aplico juicio. Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, me gusta la parte que dice, vosotros que sois espirituales, porque a veces parece que espiritual es aquel que flota más que el otro que flota. Y vamos flotando, y eso no se refleja luego en las situaciones naturales. Así que si somos espirituales, como dice la palabra, cuando alguien es sorprendido en alguna falta o cuando alguien tiene una situación, tiene una desgracia, tiene algo que pareciera que la ira de Dios ha caído sobre él, dice el verso, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aplícale misericordia antes que aplicarle juicio. Porque a veces creemos que es saber qué es lo que Dios ha hecho, pero solo Dios sabe lo que Él ha hecho y por qué ha permitido. Y no es en nosotros el juzgarlo, sino en aplicarle, como dice aquí, espíritu de mansedumbre. Y dice una palabra también muy interesante que es restaurarle. En ningún caso Dios nos lleva a hacer leña del árbol caído. Eso no va con el Señor y no debe ir con los siervos de Dios. Pero a veces hay diferencia entre Dios y sus siervos. Amén. A veces no somos todavía perfeccionados en todas las áreas y caemos muchas veces en los mismos errores. Y dice el verso, restauradle. Somos parte del juicio, somos parte de la misericordia. La misericordia nos debe de llevar a la restauración, no a hacer leña del árbol caído. No solamente porque al final del verso diga que también nosotros podemos ser tentados, sino porque tenemos que tener ese espíritu de no tanto juicio y mucho más restauración, no tanto juicio y mucha más consolación. Si vas a la historia de Job, lo tenía prácticamente todo, lo que una persona en este mundo puede desear, tenía familia, tenía bienes, tenía una relación con Dios que era lo más importante. Y Dios se lo quita todo y sus amigos vienen a animarle, más bien vienen a juzgarle y vienen a darle caña. ¿Qué esperaría alguien que no conoce de Dios sobre un siervo de Dios?
que venga a traerle el juicio, o que si es de verdad un representante de Dios, debería traerle misericordia. Así que, ¿quién representamos? Si representamos a Dios, como Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso con vosotros y con ellos también. Job no recibió demasiada misericordia, recibió los palos porque creían que era un castigo de Dios. Pero aunque así lo fuera, el hombre debe buscar la misericordia antes que aplicarle juicio. Y el verso dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, y a veces ni siquiera son faltas, son simplemente que Dios trata una vida, que Dios está haciendo o aplicando algo a una vida para que esa vida pueda cambiar, y es el trato de Dios con una vida. Vosotros que realmente sois espirituales, o los que son realmente espirituales, no los que son religiosos, porque el religioso, como el fariseo, siempre va a aplicar el juicio sin misericordia. El religioso siempre aplica juicio, siempre ve el castigo de Dios, pero puede ser un trato de Dios sin más. Al que realmente es espiritual debe tener en él un espíritu de mansedumbre. Y a veces nos llegan noticias de alguien que ha pasado esto y que ha pasado lo otro, y ¿qué sale de nuestro corazón? Sale aquello que primeramente hemos metido en el corazón, obviamente, pero ¿qué sale para que veamos lo que hay en nuestro corazón? Sale el juicio, sale el yo ya sabía que esto iba a pasar, sale el se lo merece, sale el no me extraña, sale el Dios lo está castigando. ¿Qué sale de nosotros? Porque eso que sale de nosotros es lo que la otra persona va a recibir. Y si decimos ser hijos de Dios, esa persona va a recibirlo como de parte de Dios. Pero Dios dice que Él aplica misericordia antes que juicio. Entonces nosotros deberíamos de aplicar misericordia antes que juicio. Si no aplicamos restauración, si no aplicamos consolación, somos como aquel preso que sale de la cárcel y vuelve a delinquir porque el tiempo de disciplina, el tiempo de paga de su pecado no ha servido para nada. Vuelve otra vez a caer en lo mismo porque su corazón no cambió. No hubo nadie que le pudiese ahí ayudar o le explicase que a pesar de todo ha recibido misericordia de parte de Dios. Vosotros que sois espirituales, Juan capítulo 8 habla sobre el perfecto, sobre Jesús, de cómo Él hizo, para que nosotros copiemos como Él hizo también. Seguro que han escuchado la mujer adúltera. Y los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, ha sido sorprendida en adulterio y ya te venimos a decir qué es lo que supone que debes de hacer. Buscaban saber si Jesús se iba a saltar la ley o a ver qué iba a hacer, porque si la ley decía que a la que sorprendida en adulterio había que apedrearla y Jesús no lo hacía, se estaba saltando la ley. Venían con juicio hacia uno y con expectativas de juicio hacia otro. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, ¿tú pues qué dices? Mas esto era para tentarle, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron, ustedes saben la historia, al final, pues ellos, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando con los demás viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Así que si yo no te condenan, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Una vez más, Jesús aplica misericordia antes que juicio. Pero ojo, no confundamos la misericordia con la permisividad, déjame decírtelo otra vez. Porque al final del verso Jesús le dice, pero no peques más. La corrección no está dañada con la misericordia. La instrucción, la rectitud y el orden no está dañado con la misericordia. El que Dios no aplicase o que Jesús no aplicase el castigo que supone que era apedrearla, no quita de que no haya que instruir para que dejara de pecar. Así que lo que hizo Jesús fue lo que uno debe de hacer. Aplico misericordia, pero también enseño qué es lo que Dios dice. Muchas veces predicamos,
pero luego nos olvidamos de hacer. Y al final Jesús le dice: yo no te condeno, te voy a aplicar misericordia antes que darte el juicio. A veces predicamos las cosas, pero luego cuando bajamos o cuando salimos volvemos a hacer como antes de que hubiéramos predicado o antes de que hablamos. Y a veces caemos en ese orgullo espiritual de de juzgar al que ha caído, creernos ya tan maduros, tan mayores, tan superiores a este tipo de pecados, a este tipo de cosas, que no entendemos cómo alguien puede seguir cayendo y olvidamos cuando nosotros lo hacíamos, olvidamos de dónde venimos. Así que acabamos por predicar sobre el amor, pero aplicar juicio. Acabamos por predicar de la misericordia, pero luego aplicamos juicio. Qué bonito el amor, pero yo aplico juicio. Y nos convertimos en 1 Corintios 13, que es cuando cimba lo que retiñe, algo que habla de una cosa, pero hace la otra, que resuena, que no es coherente entre lo que ha dicho y lo que ha hecho, que habla del amor, pero no lo ejecuta. Porque al fin y al cabo misericordia es amor. Misericordia es no aplicar el juicio, sino dar una nueva oportunidad. Y he experimentado en mi vida y en vidas de otras personas, porque es importante aprender de las cosas que les pasan a los demás, que cuando uno no refleja lo que Dios quiere que refleje, como en este caso, cuando uno recibe misericordia, pero aplica juicio, Dios acaba por hacer algo en mi vida que me lleva a humillarme. ¿Están ahí? Aquello que Dios espera de nosotros, pero no lo hacemos, nos acaba por meter en una situación, quizá en tu vida, quizá en familia, quizá en tu hijo, quizá en tu hija, de tal manera que aquello que juzgabas te acaba por suceder a ti. ¿Y ahora qué? Lo que Dios ha querido enseñarnos a través de la instrucción acaba teniéndonos que enseñar a través de la aflicción. Lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, de que Él aplica misericordia antes que juicio, y nosotros aplicamos juicio antes que misericordia, por no haberlo aprendido, por no haberlo aplicado, por no haberlo puesto en práctica, y ser tan de juicio, tan implacables, tan, que somos como ese címbalo que retiñe, que habla del amor pero no lo hace, no lo practica, no lo enseña, acaba por permitir que te ocurra en tu propia vida. ¿Qué se siente cuando el juicio que uno aplica a otro le cae sobre uno mismo? Qué fácil aplicar el juicio, pero qué desagradable cuando el juicio cae sobre tu propia vida, sobre tu propia familia, sobre tu propio... Y Dios quiso enseñarnos con instrucción, Dios quiso enseñarnos con la palabra, Dios quiso enseñarnos muchas veces con la misericordia de otros o con el ejemplo de otros a los que les tuvo que meter en esa aflicción para que aprendiesen que antes de juicio debe de ser misericordia. Pero como no lo aprendimos, Dios lo permite en nuestras propias vidas. Ahora ya eres juzgado, eres criticado, eres señalado porque ha pasado esto, porque te ha pasado lo otro, porque... Y he entendido que a veces cuando uno se cree mucho más de lo que uno es, o le entra en esa vanagloria y en ese orgullo espiritual, quizás Dios no te humilla contigo mismo, te humilla con alguien que está contigo. Porque a veces uno soporta más los golpes propios que los golpes ajenos. Soporta más el golpe uno mismo que si es un golpe en su mujer, o si es un golpe en su hijo, o si es un golpe en su hija, o es un golpe en su discípulo, o es un golpe en... ¿Cuántas veces como padre uno quiere proteger a su hijo de los golpes, dispuesto a soportar los golpes para que no le lleguen a otro? Pero ya le llegó a otro. Y ahora ese juicio tan implacable que uno hacía sobre otro, le viene sobre uno. Y es necesario aprender siempre en aflicciones, ¿no? Pero hubo una instrucción, hubo un ejemplo, y al final tengo que aprender en aflicción. Y entonces uno espera recibir misericordia de los demás.
Entonces uno espera recibir el amor de los demás. ¿Y qué si en vez de recibir eso recibe el juicio? ¿No estaremos recibiendo lo que muchas veces hemos sembrado? Misericordia antes que juicio. Entonces la queremos, entonces la vemos y entonces la entendemos. Pero mientras tanto, la hemos recibido y muchas veces hemos aplicado el juicio en lugar de misericordia. Solamente cuando yo soy parte de esa aflicción es cuando lo puedo llegar a entender. Me pregunto cómo se sentía el padre del hijo pródigo, que tenía un testimonio, al principio, impecable, cuando dejó de ser eso y pasó a ser el padre de aquel que hacía aquellas cosas. Lo que aquel hijo hizo, al final, en parte, tocó su testimonio. El hermano mayor, que puede tener muchas cosas también que podríamos ver, pero no es el día, ahora pasaba a ser también el hermano de aquel que tiró toda su herencia con rameras, dicen los versículos. Así que se vio ensuciado, tocado, porque pasó de ser alguien a ser el hermano de alguien que había hecho algo. Aquel juicio se volvió en contra, ¿y dónde estaba luego la misericordia? Como siervos de Dios debemos de aplicar misericordia antes que juicio. Y si no lo aprendemos, porque debemos de ser ese reflejo de Dios en los demás, si no lo aprendemos y si no lo hacemos, Dios acabará permitiendo una aflicción para que aprendamos la misericordia antes que el juicio. ¿A través de qué? A través de ser juzgados, enjuiciados y que nos traten de la misma manera que nosotros muchas veces hemos tratado. Ahora buscamos la misericordia. Y créeme, cuando uno ha pasado por una aflicción, entiende mucho mejor a los que han sido afligidos. Y le viene entonces a la mente todas las veces que uno ha podido decir algo, en lugar de algo de juicio, en lugar de algo de misericordia. Recuerda todas las veces que uno dijo algo como que era una buena verdad, y seguramente lo era, pero ahora aplicándomela a mi vida, ya resulta más difícil de aplicar. Apliqué muy rápido el juicio y dejé a un lado la misericordia. Ahora cuando me hablen de que alguien sufre algo, seré mucho más cercano a esa persona. Porque ahora he entendido lo desagradable que es que te apliquen el juicio cuando uno espera que le apliquen misericordia. Y no te lo digo de los de fuera, por supuesto, te hablo de los de la casa de Dios. Sabes, el caído no necesita que se haga leña de él, el caído necesita levantarse. Y tú y yo podemos ser de los que consuelan, como decía Gálatas 6:1. Podemos acabar con este versículo. Aprende hoy a aplicar misericordia antes que juicio, como Dios ha hecho tantas veces. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois realmente los espirituales, no lo dice con sorna, sino buscando esa espiritualidad verdadera, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El que ha recibido una aflicción no necesita un juicio, necesita misericordia. Necesita restauración y necesita consolación. Lo último que necesita es juicio. Y a veces podemos caer en recibir la misericordia de Dios, pero aplicar el juicio humano. Y Dios quiere que seamos como Él. Y si no lo aprendemos en la instrucción, lo acabaremos aprendiéndolo en la aflicción. Pero no es necesario aprenderlo en la aflicción si lo aprendemos en la instrucción. Lo que pasa es que como siempre suspendemos y acabamos yendo a repetir el examen, uno tiene que aprenderlo en carne propia antes de tener que, o no, por no haberlo aprendido de la instrucción de la palabra del Señor. Misericordia antes que juicio. Dios mío, en esta mañana yo te ruego que tú puedas seguir instruyendo nuestras vidas y que no sea necesario, Dios mío, Señor, siempre que podamos recibir la aflicción en nuestras vidas, que podamos recibir la instrucción, aprendamos de ella y copiemos de tu ejemplo, copiemos de tu testimonio, copiemos de Jesús con la adúltera, de que la corrigió, pero no la condenó, ni la juzgó, pero sí la corrigió.
Pero la corrección no es juicio, sino que es también misericordia. Ayúdanos a aplicar, como tú, Dios mío, misericordia antes que juicio. Porque si no, aprender por la aflicción es aprender de la mala manera, de la peor de las maneras. Y a veces toca, pero podemos aprender, Dios mío, de una manera mucho más instructiva a través de los siervos de la palabra y a través de los siervos que tenemos alrededor. Gracias por tu palabra, Dios mío, para nuestras vidas, Señor, y que quede grabada de verdad, para que la próxima vez que alguien venga con una situación, no haya un juicio rápido en nosotros, sino haya más bien cómo aplicar misericordia, restauración y consolación antes que aplicarle el juicio. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús.